Hola, soy Margie Arana y en este video te comento mi experiencia en el cultivo del frijol Castilla y cómo superamos la plaga de mosca blanca. Y aún así logramos la super cosecha del Valle de Cañete con terapia Homa. En febrero de 1999 encontré un lugar donde podría experimentar con terapia Homa. Era el fundo de Fernando Yactayo, La Asunción, en Quilmaná. 40 hectáreas de terreno donde me quedaría a vivir por más de 6 meses. En el video número 3 te explico todo lo que se necesita para aplicar terapia Homa en la agricultura. Preparé todo para instalar el punto de resonancia Homa el 14 de febrero de 1999 al mediodía, que había una configuración planetaria muy buena y la íbamos a aprovechar. El profesor Basant Paranjepe dirigió la instalación y me encargué de activarlo. Como he indicado en el video número 3 de mi canal, una vez que se activa el punto de resonancia Homa se empiezan los fuegos diarios y luego otros más. Así que me quedé haciendo todos los agnijotras en la mañana y en la tarde. Y además, a partir de la segunda semana de instalado el punto, iniciamos el Triambacam Homa, que es un fuego que ayuda a intensificar el patrón de sanación que se genera con el agnijotra. Y especialmente en este caso yo hacía las 4 horas diarias de Triambacam, y para cubrir las 24 horas en luna llena y luna nueva, mantenía los fuegos en equipo con 3 trabajadores del fundo: Jacinto, Teodoro y Wanyu. Qué lindos que son. En este contexto, visito la oficina local de SENASA en San Vicente de Cañete y le solicito que evalúen el fundo, ya que habíamos iniciado el tratamiento con la terapia Homa para lograr una producción orgánica del frijol Castilla. Tengo que agradecer que los ingenieros del SENASA estaban muy interesados en colaborar con la finalidad de observar detalladamente cómo funcionaba la terapia Homa. Ellos llegaron al día siguiente y evaluaron el estado sanitario del cultivo. Estaban muy preocupados y me advirtieron que el cultivo tenía mucha presencia de mosca blanca y en el valle se había constituido en problemas sanitarios, lo cual ya me había comentado Fernando Yactayo y era la principal razón por la que me permitió experimentar con terapia Homa para controlarlo. El lote que tenía eran 2.5 hectáreas y formaba parte de un proyecto de 100 hectáreas para exportación. Tenía 14 días de haberse sembrado. Imagínate, por un problema sanitario en el valle debido a la mosca blanca, el lote estaba en riesgo de perderse, tenía mucho ataque de mosca blanca. El SENASA quería entrar a fumigar con químicos. La mosca blanca es un pequeño insecto chupador que puede causar grandes daños en los cultivos al sacar alimento de la planta y transmitir enfermedades. Igual que los mosquitos chupan sangre de los animales y de las personas y nos transmiten enfermedades. El control de la mosca blanca puede ser difícil. Es delicado y complejo, ya que la mosca blanca rápidamente gana resistencia a los pesticidas químicos. Pero terapia Homa trabaja con agricultura orgánica. Se iba al tacho este proyecto. Entonces hablé con el ingeniero a cargo de la evaluación y le pedí que me permita trabajar con las soluciones de ceniza de agnijotra, apoyando los fuegos de la terapia Homa. Me dieron como mucho una semana. Para ellos era demasiado, pero me dijeron que si veían que empeoraba la situación, aplicaban químico inmediatamente. No iban a tomar ningún riesgo. Bueno, tuve que aceptar el trato y me dediqué a cumplir el protocolo de la terapia Homa. Amigos, hice cada fuego con el amor más grande que existe en mi corazón, paseando todos los días el cultivo, aplicando la solución de ceniza de agnijotra, y se pasó la semana como si fuera un año. El ingeniero Rubén Moreno, encargado por SENASA, evaluó el 23 de febrero, 22 días después de la siembra
y 9 días después de haber empezado el tratamiento con terapia HOMA en el fondo. No vino una camioneta, vino un convoy de camionetas del SENASA con mochilas y equipos listos para explicar. Y esto era porque el valle estaba con problemas. Yo solamente pedí a Dios que me ayude y que no haya empeorado la situación. Paréntesis. Tú debes decir, ¿y por qué yo no lo evaluaba? Pero es que yo no sabía nada de agricultura. Por supuesto que entraron inmediatamente en mancha el equipo de SENASA y evaluaron en conjunto las 2,5 hectáreas. Mientras yo estaba congelada observándolos, esperando, veía mis plantitas hermosas, pero ellos sabían cómo estaba en términos de sanidad vegetal. Pero justamente este 23 de febrero se produjo un indicio que cambiaría el destino del cultivo con terapia HOMA. Se descubrió presencia de entomopatógenos, es decir, un hongo que podría invadir a la mosca blanca penetrando su cutícula y una vez dentro del insecto, la colonia de hongos provocaría la muerte del mismo. Era una luz poderosa, una respuesta del medio ambiente equilibrándose, maravillosa. Bendito hongo, dije, Dios mío. Ellos me preguntaron si yo lo había puesto. No sabía ni el nombre del hongo, por supuesto que no lo puse. En la atmósfera HOMA, prosperan los controladores biológicos y se equilibran los insectos que se constituyen en plaga. Textualmente en el libro Terapia HOMA, nuestra última oportunidad, dice: terapia HOMA provoca una alteración en las hormonas de los órganos reproductivos de los insectos plaga, de tal manera que ya no proliferan, no se encuentran posturas, solo adultos. Dentro del grupo del SENASA estaba el jefe de sanidad vegetal de Lima departamental. Me pidieron detalles del tratamiento que estaba realizando y les expliqué en qué consiste la terapia HOMA para la agricultura. Esta información está en el video 1, 2 y 3 de este canal. Te recomiendo que los veas. Hemos visto, me comentó, que no se ha incrementado el número de adultos. En algunos focos se ha reducido. Sin embargo, como tenemos este problema sanitario en el valle, no podemos arriesgarnos. Los predios vecinos ya han sido fumigados, así que vamos a continuar evaluando. Igual, está destacado un ingeniero para que haga visitas necesarias y podamos tomar una decisión. El segundo informe fue el 19 de marzo, donde ya se confirma una episotía por entomopatógenos, es decir, el hongo se esparció por todo el campo y diezmó a la mosca blanca. Se observan 2 o 3 adultos por foliolo, menos del 10% de insectos encontrados el 23 de febrero. Yo estaba feliz por el frijol, por el suelo, las abejas, aves, por todo. Gracias a esta lectura se hizo famosa la terapia HOMA en la oficina de SENASA, por los resultados que se obtuvieron. En la tercera lectura, hecha el 19 de abril, no se encuentra ningún adulto vivo de mosca blanca y se identifica nuevamente episotía por entomopatógeno. La última lectura, realizada el 20 de mayo, confirma nuevamente episotía y se encuentran pocos adultos en hoja y en algunos focos. Se identifican algunas larvas de un gusano comedor de hojas, que tendría el mismo fin que la mosca blanca. En julio de ese año, el SENASA emite el informe, donde confirma el fenómeno de control biológico que se dio bajo la terapia HOMA. Lo más hermoso fue que ellos me llamaron para entregármelo, lo cual me dio mucho gusto, más aún por lo que estábamos logrando en el campo. Y recuerdo que ese mismo día me fui a Lima y se lo leí al profesor Bazán Paranyepe, que estaba esperándolo, reunido con un grupo importante de personas. Este informe es el primero que emite SENASA, confirmando los resultados de la terapia HOMA. Ahora lo más importante. Al cosechar el predio, logramos 2.276
kilos por hectárea de frijol seco, equivalente a 9.100 kilos de frijol verde. Y eso que se demoraron más de 20 días en cosechar, mientras las tortolitas desayunaban, almorzaban, cenaban, hacían picnic en el sembrío. Se multiplicaban exponencialmente. ¿Cuánto habría sido la producción real? El promedio del valle para el mes de mayo era de 4.000 kilos por hectárea frijol verde. Es decir, Terapia Homa produjo 227.50% más que los frijoles producidos con agroquímicos en esa temporada. Esta información la proporcionó la Estación Experimental Agrícola de la Asociación de Agricultores de Cañete, a cargo del biólogo Lorenzo Solier. Y de las 100 hectáreas que se sembraron para exportar, nuestro predio fue de lejos el mejor en rendimiento y en costo en todo el Valle de Cañete. Esta fue la primera y la más hermosa experiencia en el campo con Terapia Homa. Anímate a ponerla en práctica, comparte este video con quienes pueden necesitarlo. Estamos en redes, en Facebook como Homa Science, en Instagram como @aranamargie y en YouTube como Homa Science Agnijotra. Si tienes alguna consulta, puedes escribirme al homascience@gmail.com. La herramienta básica de la terapia Homa es Agnijotra, el fuego realizado en un pequeño brasero de cobre de forma piramidal, sintonizado a los ritmos de la naturaleza que corresponden a la salida y a la puesta del sol. De un estado normal de la materia, el Agnijotra produce un estado ideal de la materia, el cual permite la transformación de la energía a un nivel diferente. La ciencia actual se encuentra aún en la oscuridad en relación a esta y otras leyes de la energía, pero está próximo el día en que la luz de este conocimiento será revelado a los científicos. La terapia Homa se basa en este conocimiento. Este es un extracto del libro Terapia Homa, nuestra última oportunidad, escrito por el profesor Vasant Paranjepe.